Dios, Dios le bendiga a mis hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos ha dado y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos estarán viendo en esta hermosa hora. Y damos gracias a Radio Pastor La Voz del Amado 106.9 Santa Ana, El Salvador, con el programa Tiempos Finales. Y así le estaremos pasando el tiempo con nuestro hermano Naum Vázquez, que nos estará dando la palabra del día de hoy y que sea el Señor usándolo grandemente. Así el tiempo con mi hermano. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno para siempre. Amén. Son la misericordia de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora de la tarde. Le damos las gracias a Dios, amén, por el privilegio que Dios nos da de poder compartir la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga a cada uno los que van a estar escuchando la palabra del Señor. Mi nombre es Naum Vázquez y en esta hora, amén, le doy gracias a Dios por el privilegio que Él me regala de poder compartir la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Gloria sea al Señor. Le invito a cada uno de ustedes, amén, que se queden, que esta palabra les va a ser de mucha bendición. Y así rápidamente estaré leyendo el libro de San Juan, capítulo 8, 29. Amén. San Juan, capítulo 8, 29. Vamos a leer la palabra honrando al Padre y honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Señor, gracias, Padre, por esta palabra, Dios mío santo, que voy a compartir. Señor, gracias por el privilegio, Padre, que usted me permite, Dios mío, de poder compartir esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú, Dios mío, derribando toda fortaleza del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando el control en esta hora, Padre. Habla a cada persona que está conectada, Dios mío. Habla, Dios mío santo, a los que van a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Sujetamos toda fuerza del enemigo por el poder de tu palabra. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios a todos los que están conectados. Quiero hablarles bajo el tema: asegúrate que le estés agradando. Ese es el tema que quiero compartirles en esta hora de la tarde, bajo el tema: asegúrate que le estés agradando. Cuando miramos las escrituras, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta lo que Jesús nos enseña, amén, acerca de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y mientras meditaba en esta palabra de San Juan 8, 29, Jesús nos comienza a enseñar, amén, la obediencia que Él tenía hacia el Padre. Y Él dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Por eso hoy quiero hablar bajo este tema: asegúrate de que le estés agradando. Porque si hay algo que Jesús se aseguró mientras vino a esta tierra, fue de agradar al Padre. Jesucristo nunca, amén, agradó a la gente, ni se agradó a Él mismo. La meta de Jesús mientras estuvo en esta tierra fue, amén, agradar al Padre en todo lo que Él hacía. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que también hacer lo que Jesús hizo, amén, a través de la obediencia que Él tuvo. Nosotros también tenemos que imitar a Jesús. Por eso, amén, Jesús dice: porque el Padre que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y esta es una palabra que Jesús nos enseña, que el Padre siempre estaba con Él, que el Padre nunca lo iba a dejar, porque Él dice que Él siempre hacía lo que al Padre le agradaba. Y hay algo que me gusta, porque Jesús señala y dice: el Padre dice que me envió siempre está conmigo, porque yo siempre le obedezco, porque yo siempre hago, amén, lo que le agrada. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino a vivir su vida. San Juan, amén, San Juan, dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 6:38. Jesús dijo: porque no he venido, amén, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo nunca vivió su vida en esta tierra. Jesucristo siempre vivió la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Déjame decirte, tú que estás escuchando esta palabra, tú estás aquí en esta tierra no para vivir tu vida, no para vivir tus sueños, no para vivir tus planes y tus metas. Tú estás aquí para vivir la vida de Dios. Y dentro de la vida de Dios, amén, Dios conforme a su voluntad va a conceder los planes y los anhelos de tu corazón. Como dice el Salmo 37:5, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si hay algo, mientras yo meditaba en esta palabra, que si hay algo
gloria a Dios, que Jesús se aseguró era de siempre agradar al Padre. Yo creo que nuestro enfoque, amén, como hijos de Dios, nuestro enfoque debe de ser siempre, amén, estar seguro que estamos agradando a Dios. No estamos en esta tierra para agradar a los hombres. El apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas: si yo agrado a los hombres, yo no sería siervo de Dios. Es ahí donde nosotros entendemos que nosotros estamos en esta tierra no para agradar al ser humano, no para agradarnos a nosotros mismos. Estamos aquí para agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Jesús dice que Él siempre agradó al Padre, y la palabra agradar significa contentar, satisfacer o alegrar en lo que una persona hace. Es decir, que el Padre, amén, en todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, todo lo que Jesús hizo al Padre le agradaba. Al Padre, amén, el Padre se contentaba con las cosas que Jesús hacía. Yo no sé, amén, si esa es la reacción que nosotros estamos provocando en Dios, amén, con los actos y con los hechos que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Pero Jesús dice que Él siempre agradó al Padre. Jesús siempre se enfocó no en agradar a nadie en esta tierra, ni siquiera agradarse a Él mismo. Él siempre agradó al Padre. Yo creo, amén, que el anhelo y el deseo de Dios es que también nosotros lo agrademos a Él, que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Hoy Dios quiere que no sigas, amén, que no sigas, amén, que no sigas la fama, que no sigas un privilegio, que no sigas un llamado, que persigas la voluntad de Dios. Jesucristo siempre se aseguró, más que predicar, más que hacer cualquier cosa, Él siempre se aseguró que en todo lo que hacía, amén, agradar al Padre. Por eso el tema es, gloria a Dios, el tema es: asegúrate que le estés agradando. Porque lamentablemente muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no estamos agradando a Dios. Nos estamos agradando muchas veces a nosotros mismos. En los tiempos que vivimos muchas veces habemos personas que agradamos a las demás personas, nos agradamos a nosotros mismos, pero no estamos agradando a Dios. Y si hay algo que Jesús nos enseña, es que no debemos de agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a la gente, sino agradar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Por eso nosotros debemos de asegurarnos que estamos agradando a Dios. Jesús nos revela y nos enseña cuál era una de las causas por la cual Dios a Él nunca lo iba a dejar. Él dice: porque yo siempre hago lo que le agrada, por eso es que el Padre está conmigo, dando a entender que Dios no va a caminar con gente que camina en desobediencia. Dios no va a caminar con gente que camina agradándose a Él mismo. Dios no va a caminar con gente que camina agradando a las demás personas y se olvida de agradarlo a Él. Si hay algo que Jesús nos revela y nos enseña a través de esta palabra, por la cual Él pudo agradar al Padre, era porque Jesús siempre le obedecía. Y Jesús revela que la razón por la cual el Padre siempre estaba con Él era porque Él siempre hacía lo que agradaba al Padre. Era porque Él siempre le obedecía en todo lo que Él hacía de parte de Dios. Gloria sea al Señor. Jesús, mis amados hermanos, se aseguró de no agradar a nadie en esta tierra, de ni siquiera agradarse él mismo. Jesús se aseguró de agradar al Padre. Por eso él dice: porque el Padre dice que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Es decir, que Jesús nos enseña que Dios no va a caminar con personas que son desobedientes. Amén. Cuando meditamos a través de la palabra, hubieron muchos hombres de Dios que Dios los llamó con grandes llamados, pero lamentablemente comenzaron a agradarse a ellos mismos, o comenzaron a agradar a la gente y se olvidaron de agradar a Dios. Yo creo, amén, que nosotros como hijos de Dios, el primer punto, amén, es de agradar a Dios haciendo la voluntad de Dios. En 1 de Samuel capítulo 15, la Biblia nos habla de un rey llamado Saúl, un hombre, amén, que Dios lo llamó, amén, para que reinara sobre Israel. Cuando aquel pueblo en un determinado momento le piden a Samuel que Dios le dé un rey, Samuel ora y Dios le dice, amén, le dice a Samuel: no te han desechado a ti sino a mí. La Biblia dice que Dios le concedió un rey, amén, y de pronto Dios se le aparece, amén, de pronto Dios se le aparece a Saúl a través del profeta Samuel. Saúl, amén, andaba allá buscando una asna que se habían perdido de su padre. Él nunca se imaginó que en ese día, amén, su vida le iba a cambiar, pero lamentablemente después de que Saúl fue ungido como rey, Saúl, amén, comenzó a ser gobernado por el poder, comenzó a ser gobernado por él mismo y por la gente, y no se dejó gobernar por Dios. Amén. El poder en la vida de Saúl lo llevó a
gente y agradarse a él mismo. En un determinado momento, después de que Dios ungió a Saúl, amén, y lo pone por rey sobre aquella nación de Israel, amén, Dios le habla al profeta Samuel y le da una orden que le diga a Saúl que tiene que destruir a todos los de Amalek. Amén. Saúl iba caminando bien, pero hay algo que Saúl, gloria sea al Señor, no le interesaba, era agradar a Dios. Y muchas veces nosotros amamos un privilegio, amamos el ir a la casa de Dios, muchas veces amamos agradar a la gente, amamos agradarnos a nosotros mismos, pero no amamos el agradar y hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que Saúl, después de que fue rey, él no le interesaba agradar a Dios, él no le interesaba hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios lo desechó. Y viene Samuel, amén, se le aparece a Saúl y le dice: Dios me ha dicho, amén, que te diga que vayas, destruyas a todos los de Amalek, porque ese pueblo, cuando Israel salía de Egipto, se le opuso. Por tanto, Dios te da la orden que lo destruya a todos, a ovejas, a vacas, amén, a pequeños y a grandes. La orden, amén, de Dios a través del profeta Samuel hacia Saúl era que Saúl no tenía que dejar nada. Saúl tenía que obedecer a Dios, amén. Y en un determinado momento, amén, Saúl va a la batalla, amén, obedece a lo que Samuel le dice, pero Saúl obedeció a media. Gloria sea al Señor. Porque muchas veces nosotros pensamos que obedecer es no solamente no hacer caso. Amén. Desobedecer muchas veces, escuche bien, muchas veces nosotros pensamos que el desobedecer no solamente es no hacer caso a lo que nos dicen. No, desobedecer también es hacer algo y hacerlo mal. Saúl obedeció, pero obedeció a media. ¿Cuántas veces nosotros lo que Dios nos manda que hagamos o cómo quiere que vivamos, muchas veces lo estamos haciendo a media? Dios le dijo a Samuel: dile a Saúl que mate todo, que no deje vivo ni vacas, ni al rey, ni a pequeños, ni a grandes. Pero lamentablemente Saúl no quiso agradar a Dios. Si hay algo en este tiempo que está pasando con muchos hombres y con muchas mujeres y con muchos hijos de Dios y en el pueblo de Dios, es que la gente, amén, se está agradando a ellos mismos, están agradando a la gente, pero no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Saúl, gloria sea al Señor, comenzó a ser persuadido por la voz del pueblo, comenzó a agradar a la gente y se agradó a él mismo y se le olvidó de agradar a Dios. Por eso el tema es: asegúrate que le estés agradando. Saúl se aseguró de agradar a la gente, de agradarse a él mismo, pero él no se aseguró de agradar a aquel que lo había llamado, de aquel que lo había puesto como rey sobre aquella nación de Israel. ¿Cuántas personas, mi amado hermano, no están agradando a Dios? ¿Cuántas personas, muchas veces nosotros estamos agradando a toda la gente, pero no estamos agradando a lo que, y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? La Biblia dice, gloria sea al Señor, que Saúl desobedeció. Saúl obedeció, pero obedeció a medias. Porque la gente piensa que desobediencia no solamente no es hacer caso. No, tú puedes hacer caso a lo que Dios te mande, pero lo puedes hacer a tu manera. Y eso fue el problema de Saúl, que Saúl obedeció a la palabra que Dios le mandó, pero lo hizo a medias. Dejó vivos unas vacas, los más gordos, y mató los más vil. Amén, gloria sea al Señor. Y dejó vivo al rey, cuando la orden de Dios era: mata todo. Dios quiere, mi amado hermano, que nosotros tratemos de ser obedientes en todo, que por encima de nuestros anhelos, por encima del anhelo de la gente, que nuestro enfoque siempre sea agradar a Dios. Lamentablemente Saúl se le olvidó que había un Dios que lo estaba mirando, que había un Dios, amén, que lo iba a desechar por causa de la desobediencia. Por eso Jesús dijo: el Padre conmigo está, porque siempre hago lo que le agrada. Es decir, que Jesús nos enseña que Dios no va a caminar con gente desobediente como lo fue Saúl. Cuando Saúl, amén, desobedeció a la orden, al mandato que Dios le da a través del profeta Samuel, amén, dice la Biblia que Dios lo desechó y Dios le dijo a Samuel: Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque ha desobedecido, no me ha agradado a mí, no ha hecho lo que yo le dije, no ha hecho mi voluntad, sino que se agradó a él mismo, agradó al pueblo. ¿Cuántas personas, cuántos muchas veces ministros están agradándose a ellos mismos, están agradando a la gente, amén, están agradando a todo el mundo menos a Dios? Ese fue el problema, amén, del rey Saúl, que se agradó a todo el pueblo, se agradó a él mismo y se le olvidó, gloria sea al Señor, que al único que tenía que asegurarse, que tenía que interesarle de agradar, era Dios. Por eso Jesús dice: porque el Padre siempre está conmigo, no me ha dejado solo. Jesús dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está diciendo: el interés que yo tengo en esta tierra no es agradarme a mí mismo.
Es agradar y hacer todo lo que el Padre me pide que yo haga. Saúl se le olvidó de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera a través del profeta Samuel. La Biblia dice, amén, que Saúl fue desechado de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Saúl, amén, agradó a la gente. La Biblia dice, amén, gloria sea al Señor, que Saúl hizo todo lo contrario. Mató unas que otras vacas, mató unas que otras personas, pero dejó vivo animales, dejó vivo al rey. Cuando Dios le había dicho, tienes que matarlo a todos por completo. Mi amado hermano, Saúl fue desechado porque se aseguró, escuche bien, no se aseguró de agradar a Dios, no hizo la voluntad de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hoy vengo a decirte, en este año, a mi amado hermano, tú no busques tu propio deseo, no busques el deseo de la gente, busca, amén, el poder complacer a Dios, busca el poder hacer la voluntad de Dios, porque Saúl fue desechado porque no se aseguró de agradar a Dios, agradó a la gente. ¿De qué sirve que nosotros agrademos a la gente? ¿De qué sirve que nosotros nos agrademos a nosotros mismos y seamos desechados de parte de Dios por no hacer la voluntad de Dios como no la hizo Saúl? Saúl no hizo la voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando regresó, la Biblia dice, amén, gloria sea al Señor, que el profeta Samuel escuchó el balido de las vacas y de las ovejas, amén, que Saúl había traído cuando había regresado después de la guerra. Y la Biblia dice, gloria sea al Señor, y Samuel le revela a Saúl y le dice, ¿por qué has desobedecido a Dios? O sea, ¿por qué no lo agradaste? ¿Por qué no hiciste lo que él te dijo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Saúl? El pueblo decidió de dejarlo más gordo cuando Dios le había dado la orden al rey. Mi amado hermano, Saúl se dejó persuadir por el pueblo. Saúl, amén, se dejó persuadir, permitió, amén, ser doblegado por un sentimiento de la gente y no se aseguró de ser firme en la decisión que Dios le había dicho que tomara. La Biblia dice, amén, que Saúl comenzó a decirle a Samuel, el pueblo, amén, el pueblo perdonó de las vacas, perdonó lo más gordo de las ovejas. Cuando Dios le había dado la orden al rey Saúl, él el rey, él tenía que decirle a la gente, no dejen nada, porque la orden de Jehová es que matemos las vacas, matemos las ovejas, que no dejemos nada, porque todo es anatema. Dios no quiere nada de toda esta región. Pero Saúl fue persuadido por la gente. Quiso, amén, ser persuadido por la que la gente le dijo y no se aseguró. Prefirió antes, escucha bien, prefirió antes agradar a la gente, agradarse él mismo, que agradar a Dios. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, muchas veces nosotros estamos de acuerdo a agradar a toda la gente, estamos de acuerdo a agradarnos a nosotros mismos, y lo que menos queremos agradar es a Dios? Saúl fue desechado, ¿sabe por qué? Por una razón, porque no agradó a Dios, no se aseguró de agradarle. El interés de Jesús, mientras él estuvo en esta tierra, fue hacer la voluntad de Dios, fue agradar a Dios. Saúl fue desechado. La Biblia dice, amén, que Samuel le dijo, ¿por qué has desobedecido a la palabra de Jehová? Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué no has hecho lo que Jehová te mandó? Y Saúl dice, en cambio he obedecido a Jehová. Samuel le dijo a Saúl, como pecado de adivinación, le dijo, es la idolatría. Y le dijo, y como obstinación, escuche bien, el pecado que Saúl había cometido era grande. La Biblia dice, amén, que Saúl estaba obstinado. Y la palabra obstinado significa una persona que desobedece, una persona que está aferrado a la decisión que él quiere tomar, una persona, amén, que hace lo que le da la gana. En otras palabras, Saúl se obstinó, hizo lo que le daba la gana. No le interesó la palabra de Dios, no le interesó la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Por eso Dios lo desechó. Porque cuántas personas muchas veces están obstinadas, personas que están aferradas a decisiones incorrectas, personas, amén, que quieren hacer lo que le da la gana, y lo que menos se aseguran de agradar es a Dios. Saúl se obstinó. Saúl, amén, se aferró a lo que él quiso hacer. Se le olvidó, gloria sea al Señor, que la autoridad que Dios le había dado como rey tenía que someterse a la palabra de Dios. Amén. Comenzó, gloria sea al Señor, comenzó a ser dominado por el poder. Se le olvidó que el poder que tenía de rey era porque Dios le había permitido que fuera rey en Israel. Y muchas veces, amén, cuántas personas Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad, amén, sobre un ministerio, sobre un liderazgo, amén, sobre un puesto, sobre un cargo. Pero muchas veces, amén, ya no andan dirigidos conforme a la palabra, sino que hacen lo que ellos piensan que es correcto, como Saúl. Saúl hizo lo que pensaba que estaba correcto, según su entendimiento, según su propio deseo, según lo que él anhelaba. Saúl hizo lo que él quiso, no lo que Dios quiso que hiciera.
¿Cuántas personas, mi amado hermano? Porque muchas veces Dios les da poder. Comienzan a confiar en el poder y la autoridad que tienen. Y comienzan, amén, a desviarse del mandamiento de Dios. El poder que Dios te ha dado, el poder, la autoridad que Dios a nosotros nos da, tenemos que saberlo usar, amén, conforme a la palabra de Dios. Porque Saúl usó el poder, pero dejó a un lado el mandamiento de Dios. Dejó a un lado la palabra de Dios y comenzó a usar el poder, la autoridad de ser un rey, de tener orden sobre aquella nación. Pero lo comenzó a hacer fuera de la palabra de Dios. Prefirió honrar al pueblo, prefirió honrarse a él mismo que honrar a la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Saúl, gloria sea al Señor. Saúl, amén, gloria sea al Señor, no agradó al Señor. Saúl, gloria sea al Señor, no le interesó en agradar a Dios. Lo que él estaba interesado era agradarse a él mismo, hacer lo que él quería, amén, hacer como él era el rey. Se confió: yo soy el rey y voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me diga. ¿Cuánta gente Dios les ha dado poder? Dios les ha dado autoridad, Dios les ha dado, amén, un ministerio, y hacen lo que ellos quieren, hacen lo que les da la gana. No hacen, amén, no les interesa, amén, ir conforme al mandamiento que Dios les dio, sino que dejan a un lado el mandamiento y usan el poder, usan la autoridad conforme a sus propios pensamientos. Eso le pasó a Saúl. Y amén, y Samuel le dice: Jehová te ha desechado. Mire qué duro la respuesta y las consecuencias que podemos enfrentar cuando no nos aseguramos de agradar a Dios, cuando no nos aseguramos de hacer la voluntad de Dios. Samuel le dijo a Saúl: por cuanto desobedeciste y desechaste la palabra de Dios, Dios también te ha desechado a ti para que no fueras rey. A Saúl se le olvidó que quien lo tenía en el puesto de un rey era Dios. Muchas veces a nosotros se nos olvida que quien nos tiene donde estamos hoy se llama Dios. Y muchas veces, porque se nos olvida, agradamos aquí, agradamos allá, hacemos lo que queremos y no andamos conforme a la palabra, conforme al mandamiento que Dios quiere que nosotros andemos. Saúl, gloria sea al Señor, se le olvidó que iba a ser desechado por causa de la desobediencia. Samuel le dijo: por cuanto desechaste la palabra de Dios, Samuel le dijo: Dios también te ha desechado. Pero Saúl no le interesaba, mire, a Saúl no le interesaba agradar a Dios. El problema es que muchas veces habemos personas que nos gusta lo que Dios nos da, pero no nos gusta, amén, agradar a Dios o hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Saúl, amén, le gustó el puesto que Dios le dio como rey, pero él no amaba hacer la voluntad de Dios. Cuando Samuel le dice: Dios te ha desechado, la Biblia dice, amén, que Saúl aún así le dice a Samuel, sí, le dice: ve, honrame delante de la gente, yo voy a ir a adorar a Dios, honrame delante del pueblo y delante de los ancianos. Mire, Saúl, aunque él sabía que no había agradado a Dios, él no se humilló, él no cayó de rodillas diciendo: Señor, perdóname. A Saúl no le interesaba agradar a Dios, a Saúl no le interesaba hacer la voluntad de Dios. Lo que a Saúl le interesaba era agradarse él mismo, hacer lo que él quería con el poder y con la autoridad que Dios le había dado de rey. Él ese poder le usaba para agradarse a él, para agradar a la gente, pero no para agradar a Dios. Samuel le dice: Dios te desechó por cuanto desechaste la palabra de Dios. No hiciste como Dios te dijo, lo hiciste, pero lo hiciste a medias. Y una persona aunque obedezca, pero que lo haga a medias, también le cuenta como desobediencia. Desobedecer, vuelvo a repetir, no es solamente no hacer caso. No, desobedecer es hacer caso y aún así hacer las cosas a medias. Eso también cuenta como desobediencia delante de Dios. Porque Saúl obedeció, pero obedeció a medias, y Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque Saúl no le interesó agradar a Dios, sino que Saúl se agradó a él mismo. Hoy yo vengo a decirte: asegúrate que le estés agradando. Esa fue la palabra que Jesús nos enseña en el libro de San Juan. Jesús dijo: porque yo siempre hago lo que le agrada. Y si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer, que caminemos en su voluntad, que caminemos, amén, conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos. Gloria sea al Señor. La Biblia dice, gloria sea al Señor, que aunque Samuel le dice a Saúl que Dios lo desechó, Saúl dice: honrame delante de la gente. Mire el valor, mire qué tan ciego estaba Saúl. Mire, amén, que el corazón que tenía Saúl, que aunque él sabe que Samuel está diciendo: ya Dios te desechó, tú no hiciste la voluntad de Dios, no hiciste como él te dijo, aún Saúl está diciendo: honrame delante del pueblo y honrame delante de los ancianos. Saúl amaba la honra de la gente. Saúl amaba, amén, la honra de los ancianos. Saúl lo que él le agradaba era que la gente lo honraran. Por eso él no agradaba a Dios, porque él agradaba a la gente para que la gente lo honrara a él. Por eso le dice Samuel: honrame delante
delante de la gente. Aun cuando Samuel está diciendo, ya Dios te desechó, ya Dios, amén, te va a quitar, te quitó como rey. Aún así Saúl le dice a Samuel, honrame delante de la gente. Mire qué terrible. Y no solo eso, sino que Saúl le dice, yo voy a ir a adorar a Dios. Mire lo que Samuel está diciendo, ya Dios te desechó. Ya Dios, amén, ya Dios va a poner otro en lugar tuyo. Y Samuel dice, sí, pero honrame. Samuel está diciendo a Saúl, tú estás mal. Tú tienes que, amén, pedirle perdón a Dios. Pero Saúl no le interesaba eso. Saúl lo que le interesaba era el reinado. Saúl lo que le interesaba era el poder. Saúl lo que le interesaba era, amén, ser rey sobre Israel. Pero no le gustaba hacer la voluntad de Dios. Por eso en que Samuel está diciendo, ya Dios te desechó, tú estás mal. Él dice, ve, honrame delante de la gente. Aunque él estaba mal, le está pidiendo a Samuel que lo honre delante de la gente, como que aparentemente estuviera bien. ¿Cuántas personas, mi amado hermano, le gusta que la gente lo honre delante de la gente? Aparentemente, amén, parecía como que Saúl estaba bien delante del pueblo, pero Dios y Saúl sabía que ya Dios lo había desechado. Dios y Samuel también sabía que ya Dios lo había desechado. Aunque la gente miraba que Saúl seguía siendo rey, pero Dios sabía y Saúl sabía que él ya no era rey en Israel, que le iba a llegar el tiempo en la cual ya Dios iba a terminar con su reinado. Ya Dios lo había desechado, y la presencia del Espíritu Santo, dice la Biblia, que se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Mire las consecuencias que nosotros vamos a enfrentar cuando no nos aseguramos, gloria a Dios, cuando no nos aseguramos de agradar a Dios. Samuel le está diciendo a Saúl, tú estás mal porque no hiciste como Dios te dijo. Pero Samuel dice, déjame ir a adorar a Jehová. Honrame. Mire lo que Samuel, gloria sea al Señor. Lo vamos a leer, gloria sea al Señor. En segunda de Samuel, gloria sea al Señor. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 15, 23. Mire lo que dice, gloria a Dios. Entonces gloria sea al Señor. El del 22 lo vamos a leer. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire la palabra tan fuerte que Samuel está diciendo a Saúl, amén, que Dios le está hablando a Saúl a través del profeta Samuel. Samuel está diciendo, es lo que tú hiciste es como un pecado de obstinación. O sea, te obstinaste, hiciste hacer lo que tú quisiste, hiciste lo que tú te aferraste, amén, desobedeciste, hiciste lo que tú quisiste hacer, lo que te vino en gana. Por eso la palabra obstinación significa persona que se aferra a algo que está mal. Persona, gloria a Dios, que hace lo que le da la gana. Persona que nadie la saca de ahí. Saúl hizo lo que él quiso. Abusó. Pensó porque él era el rey. Él pensó que podía hacer lo que él quería, cuando él no sabía que había un Dios que estaba por encima de él. Dios estaba por encima de Saúl, y a Saúl se le olvidó que había un Dios que estaba por encima de él, que había un Dios que quita reyes y que pone reyes. Saúl se le olvidó, mi amado hermano, y mire lo que sigue diciendo. En el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque el pueblo, dice, porque temí al pueblo, dice, y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mire lo que le está diciendo Saúl. Yo consentí la voz del pueblo cuando el líder era Saúl. Saúl está diciendo, yo consentí. Saúl se agradó él mismo y agradó al pueblo. Consintió la voz del pueblo agradándose a él, y agradó a la gente conforme a lo que el pueblo le dijo. Y mire lo que sigue diciendo, gloria sea al Señor, el 24. Porque consentí la voz del pueblo, y vuelve, dice, ve, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mira lo que Saúl está diciendo. Samuel está diciendo, tú estás mal, has pecado, arrepiéntete delante de Dios. Pero ¿qué dice Saúl? No, le dice, ve, yo quiero ir a adorar delante de Dios. Estoy mal, hónrame delante de la gente. Yo quiero adorar, que aunque la gente, gloria sea al Señor, la gente no sabe. La gente no sabe que ya Dios me desechó. Mire lo que Saúl está diciendo a Samuel. Aunque yo estoy mal, yo quiero ir a adorar a Dios.
O sea, aunque yo estoy mal, la gente, el pueblo no sabe que Dios me desechó. Yo tengo experiencia, cómo saber fingir que Dios está conmigo. ¿Cuántas personas, amén, ellos fingen y tienen experiencia de que para fingir de que Dios está con ellos, aun cuando Dios los ha desechado? Saúl está diciendo, yo voy a ir a adorar a Dios. Escuche bien. Saúl estaba mal y aún así dice, ve, déjame ir a adorar a Dios. O sea, voy a ir a adorar y aparentemente delante de los ojos del pueblo ellos van a ver que yo estoy bien. Yo tengo experiencia para fingir que estoy bien aunque esté mal. Solo yo y Dios y tú sabemos. Mire lo que Saúl pensaba que podía engañar a Dios. Y mire lo que dice, y Samuel respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y volviendo Samuel para irse, dice, gloria sea al Señor. Entonces Samuel dijo, mire lo que dijo Saúl, honrame delante del pueblo. Mire lo que dice, honrame delante del pueblo y de los ancianos. Mire el corazón duro que tenía Saúl. Saúl le dice a Samuel, yo voy a ir a adorar a Dios. Estoy mal, pero yo sé que voy a ir a adorar. Mire, porque hay gente que hace lo que ellos quieren. Hay personas que por el poder que ellos tienen piensan que Dios les va a tolerar todo. A Saúl Dios no le toleró. Aunque Saúl era un rey, Dios no le toleró todo lo que Saúl quería hacer. Saúl le está diciendo a Samuel, yo voy a ir a adorar a Dios. Estoy mal, he hecho lo contrario, no he agradado a Dios, pero voy a ir a adorar a Dios. Y mire lo que le dice, honrame. Saúl quería honra. Honrame, le dice, delante del pueblo y delante de los ancianos. Honra delante de toda mi gente. Saúl amaba la honra de los hombres. Por eso Saúl no le interesaba honrar a Dios. Por eso le dice Samuel, honrame. A Saúl le gustaba que lo enaltecieran. A Saúl le gustaba que lo miraran a él, el yo. Saúl por eso no se preocupó en agradar a Dios, sino que él quiso hacer lo que se le vino en gana, porque él amaba la gloria de los hombres. Él amaba que la gente lo honrara, aunque Dios lo desechara. Mire qué terrible. O sea, eso me da a entender que hay gente que prefiere que Dios la deseche y tener la honra de los hombres. Saúl prefirió tener la honra del pueblo, pero menos la de Dios. Saúl prefería mejor ser desechado por Dios y no por el pueblo, porque Saúl amaba la gloria de los hombres. Saúl, amén, amaba, gloria sea al Señor, los aplausos de la gente, amaba los halagos de la gente, aunque Dios aún así lo desechara. Mire qué tremendo. Saúl quiere fingir que está bien ir a adorar a Dios. Él dice, déjame ir a adorar a Dios. Escuche bien. Y aunque Samuel está diciendo que ha pecado, aunque Samuel está diciendo que ya Dios lo desechó, aún así le dice, ve, yo quiero ir a adorar a Dios. ¿Cuántas personas están mal? ¿Cuántas personas muchas veces nosotros estamos mal delante de Dios y aparentemente fingimos que estamos bien? Porque muchas veces pensamos que tenemos experiencia para fingir que aunque estoy mal, yo tengo experiencia para fingir que estoy bien. Que aunque estoy mal, el pueblo no lo sabe, solo yo y Dios. Y como solo Dios sabe, yo puedo fingirle a la gente que yo estoy bien, aunque yo ya sé que ya Dios me desechó. Mire, Saúl sabía que ya Dios lo había desechado, pero más sin embargo dice, yo voy a ir a adorar a Dios. En otras palabras, Saúl está diciendo, yo tengo experiencia cómo adorar a Dios, cómo fingir que Dios está conmigo. Lo puedo adorar y puedo hacerle pensar al pueblo que Él sigue estando conmigo, aunque Él ya me haya desechado. ¿Cuántas personas tienen experiencia para fingir que aunque están desechados adoran? Que aunque están desechados muchas veces predican, que aunque están desechados, amén, cantan, pero ellos y Dios saben que ya Dios no está con ellos. Ya saben, ellos bien saben que la presencia de Dios se fue. Saúl sabía que ya Dios lo había desechado, pero aún así dice, yo quiero ir a adorar. Yo quiero que tú me honres. Mire, aunque Dios ya me desechó, él dice, ve, honrame. Mire, a Saúl no le interesaba, amén, no le interesaba complacer a Dios. No le interesaba agradar a Dios. Lo que a él le interesaba era agradarse él mismo. Por eso le dice a Samuel, honrame delante de los ancianos, honrame delante de la gente, honrame como rey. Escuche bien. Mire el corazón tan obstinado y tan duro de Saúl. Aunque Saúl hizo todo lo contrario, hizo todas las cosas mal que Dios le había dicho, y aún así dice, ve, honrame. Aunque hice las cosas mal, honrame. Aunque no hice lo contrario, honrame. ¿Cuánta gente muchas veces nosotros andamos mal y queremos que Dios nos honre? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que debemos de arrepentirnos de algo y aún así decimos, Señor, yo quiero que tú me honres? Hay personas que muchas veces, lamentablemente, a veces nosotros andamos mal y aún así decimos, yo quiero que usted me honre, yo quiero que Dios me honre. Saúl
Mucha gente tiene el corazón de Saúl, que Saúl es un corazón no arrepentido. Saúl es un corazón que ama la gloria de los hombres. Saúl es un corazón que ama complacerse a él mismo. Saúl, amén, es una persona que no le interesaba la presencia de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Pero cuando yo medito, amén, el corazón de Saúl con el de David es muy diferente. El salmista David decía en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Cuando David pecó, escuche bien, cuando David pecó en el libro de Samuel, gloria sea al Señor, la Biblia dice que cuando pecó, amén, que mató a Urías y le quitó su esposa, se metió con la esposa de Urías. La Biblia dice que David se humilló. Y el anhelo de David cuando él pecó delante de Dios, la petición delante de Dios en el Salmo 51, usted lo puede leer. Él le dice al Señor cuando está orando, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Mire, cuando David pecaba, él se preocupaba porque la presencia de Dios no se fuera de él. Mas sin embargo, cuando meditamos Saúl versus David, hay una gran diferencia. Saúl amaba la gloria de los hombres. Saúl amaba, anhelaba el complacerse a él mismo, el satisfacer la gente. Saúl amaba el poder, el reinado que Dios le había dado, pero no amaba a Dios. Mas sin embargo, cuando David pecaba, él no le decía, Señor, no quites el reinado, no me quites amén el poder. No, David le decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí puedo ver que el corazón de David era un corazón hambriento y sediento por la presencia de Dios. Cuando David pecó, el interés de él era, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero cuando usted mira que Saúl peca, le dice a Samuel, honrame delante de la gente. Saúl, aunque ya Dios lo había desechado, él quería que lo honraran, porque Saúl quería ser visto por el hombre. Muchas veces nosotros queremos ser vistos por los hombres, que estamos bien delante de Dios, y nosotros y Dios sabemos que estamos mal. Por eso usted va a ver que cuando Saúl peca, él le dice a Samuel, yo quiero ir a adorar a Dios. O sea, hice todas las cosas mal, pero yo quiero adorar a Dios. Yo hice todas las cosas mal, pero quiero que me honres delante del pueblo y delante de los ancianos. Honrame. Saúl estaba pidiendo honra cuando estaba mal. ¿Cuántas veces nosotros pedimos honra, que Dios nos honre, que la gente nos honre, cuando nosotros sabemos que estamos mal delante de la presencia de Dios? Cuando en vez de nosotros pedir honra, deberíamos de estar humillados delante de la presencia de Dios. Saúl pidió honra cuando había hecho las cosas mal. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos exalte y nos levante cuando hacemos las cosas mal. ¿Cuál hubiera sido el anhelo de Saúl cuando pecó delante de Dios? Señor, me humillo, perdona mi pecado. Pero no, Saúl, aunque él andaba mal, él quería que Samuel lo honrara delante de la gente. Mire el corazón tan duro de Saúl. Saúl no amaba la presencia de Dios. Mas sin embargo, cuando David pecaba, decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David pecaba, gloria sea al Señor, le decía, Señor, no me eches de tu presencia. Mire, Saúl no amaba la presencia de Dios. Cuando usted mira a Saúl versus David, se da cuenta que Saúl es tipología de los reyes de la tierra que aman lo terrenal. Saúl amaba las cosas de la tierra. Saúl amaba el reinado que Dios le había dado. Saúl amaba el poder. Saúl amaba el tener un liderazgo. Eso era lo que Saúl amaba. Pero él no amaba la presencia de Dios. Él no amaba complacer a Dios. Él no amaba, amén, agradar a Dios. Mas sin embargo, cuando Dios llamó a David, por eso dice la Biblia, Dios le dijo al profeta Samuel, yo a Saúl ya lo deseché. Me he encontrado otro hombre conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le mande. Es decir, que Dios le está diciendo a Samuel, encontré a alguien que me va a agradar. Encontré a alguien en la cual yo me voy a contentar con lo que él hace. Encontré a alguien que se llama David, que amén, que va a hacer mi voluntad. Por eso usted va a ver que David, cuando él pecaba, lo que él anhelaba era la presencia de Dios, anhelaba lo espiritual. Mas sin embargo, cuando Saúl pecaba, lo que él amaba era lo terrenal. Él lo que tenía miedo era perder el reinado, perder las cosas, perder el poder terrenal que tenía mientras era rey. Mas sin embargo, David no. Él le dice al Señor cuando peca, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese fue el anhelo y el deseo del salmista David cuando pecó delante de Dios. Porque David, él amaba la presencia de Dios. David no amaba lo que Dios le daba. David amaba al Dios que le había dado todo. Muchas personas muchas veces aman lo que Dios les da, como Saúl, pero no aman a Dios que les da la bendición. Muchas veces nos enamoramos más de las bendiciones que del que nos bendice. Saúl era tipología de una persona dura, de reyes terrenales. Mas sin embargo, cuando usted compara el reinado de David y Saúl, se va a dar cuenta que David representa el rey de la gloria. David representa a alguien que ama las cosas espirituales. David representa, amén, aquel rey que no ama las cosas terrestres, sino que ama las cosas celestiales. Pero cuando usted ve el corazón de Saúl, representa a los reyes que están enamorados de las cosas de este mundo.
Amén, que prefieren, amén, aún perder a Dios, pero no las cosas de esta tierra. Cuando Pablo dice en Colosenses capítulo 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Saúl, gloria sea al Señor, él no tenía la mira en las cosas de arriba. Él estaba, amén, él lo que él quería era, lo que él anhelaba era la gloria de los hombres. Por eso él le dice a Samuel, gloria sea al Señor. Mire lo que dice el 25, ya casi vamos terminando, gloria sea al Señor. Primera de Samuel 15:25, y dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mire lo que le está diciendo Saúl a Samuel. Samuel está diciendo, ya Dios te desechó. Y Saúl está diciendo, sí, pero yo quiero ir a adorar. O sea, yo por encima de lo que yo hago, yo quiero adorar a Dios, aunque yo esté mal, aunque mi adoración Dios no le escuche, yo quiero adorar. ¿Cuántas personas muchas veces prefieren hacer algo aunque ellos sepan que Dios no está con ellos? Este corazón lo tenía, gloria sea al Señor. Lo tenía, gloria sea al Señor. Lo tenía Saúl, gloria sea al Señor. Mira lo que dice. Y Samuel respondió, no iré ni volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, se asedió de la punta de su manto. Dice, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu primo, a un primo tuyo mejor que tú, además de él. Además, dice, el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel. Miren lo que Saúl estaba pidiendo. Saúl le dice a Samuel, yo he pecado. Le dice, pero yo quiero que me honres. Ni siquiera le está diciendo, no, yo quiero humillarme, intercede por mí. No, él dice, yo quiero que tú me honres. He pecado, pero yo no quiero que tú te vayas sin honrarme. Yo quiero que la gente me honre como que hice las cosas bien cuando yo sé que la hice mal. Mira lo que dice, honrame delante del pueblo, de los ancianos y de Israel. Saúl amaba la honra de los hombres, pero no amaba la honra de Dios. Saúl, amén, se aseguró en complacerse, en agradarse a él mismo y al pueblo, pero no se aseguró de agradar a Dios. Jesús dijo en San Juan, gloria sea al Señor, San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. La Biblia dice que cuando Dios, amén, cuando Caín y Abel le llevaron una ofrenda a Dios, la Biblia dice que cuando Abel llevó la ofrenda a Dios, dice la Biblia que la ofrenda de Abel le agradó a Dios. Pero la Biblia dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Hubo algo de Dios que no le agradó de Caín. Caín se aseguró de no agradarle a Dios. ¿Cuántas personas muchas veces, amén, queremos agradar a todo el mundo, pero menos al Señor? Yo en esta hora, amén, ya terminé el mensaje de la palabra. Jesús nos enseña en el libro Gloria de San Juan. Él dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En el libro de San Juan 6:38 Jesús dijo, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la del al que me envió. Hoy en esta hora vengo a decirte, le estás agradando. Gloria sea al Señor. Abel, lo que hizo delante de Dios le agradó. Pero cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, dice la Biblia, y agradó a Dios que haya pedido esto. Fíjate que estos hombres agradaron a Dios. La pregunta es, ¿le estamos agradando a Dios? Porque el tema es, asegúrate que le estés agradando. Jesús nos enseña que mientras Él estuvo en esta tierra, nuestro interés y nuestro anhelo es agradarle a Él. Porque Dios no va a estar con personas que no hagan lo que Él quiera, ni que lo agraden. Por eso Dios desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se agradó a él mismo, agradó a la gente, pero no agradó a Dios. Pero Jesús dice que Dios está con aquel. Dios no va a dejar solo a aquel que agrada, que hace la voluntad de Dios. Jesús dijo, porque el Padre que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Aquí dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mira lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, ¿por qué causa el Padre no lo deja solo? Porque Jesús dice que la preocupación de Él mientras estuvo en esta tierra fue de agradarle a Él, de hacer la voluntad de Dios. Él dice que Dios nunca lo dejó, porque el interés de Jesús siempre fue agradar a Dios, dando a entender que cuando nosotros dejamos o no agradamos a Dios, Dios nos va a dejar, Dios nos va a desechar. Dios desechó
a Saúl, porque Saúl no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Saúl no agrada a Dios. Pero vengo a decirte, si tú no estás agradando a Dios, o no le hemos agradado, o no le estás agradando, esta es la hora que le digas: Señor, perdóname. Yo te pido perdón porque no te estoy agradando. Hoy en esta hora yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón, Señor amado, por mis pecados. Reconozco, Padre de la gloria, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me laves con tu sangre. Te pido, Señor, que me perdones y que me ayudes a hacer tu voluntad. Señor, ayúdeme a agradarte. Reconozco, Señor, que he pecado, pero ahora me reconcilio. Me reconcilio contigo. Si tú hiciste esta oración, espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual. Amén. Yo no sé, gloria sea al Señor, si hay alguien que necesita del Señor en esta hora. Pero si hay alguien, amén, gloria sea al Señor, que necesita del Señor. Gloria sea al Señor. Si hay alguien, amén, que necesita que oremos, gloria sea al Señor. O si hay algún amigo, gloria a Dios, que necesita aceptar a Cristo, usted hoy puede aceptar a Cristo. Puede decir: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todos mis pecados y mis ofensas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer una oración por cada uno de los que están conectados a través de la radio, a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el privilegio que usted me dio, Padre, de poder compartir su palabra. Señor, gracias. Bendice a cada persona, Padre, que estuvo conectada. Te pido que bendigas a cada persona que estuvo escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, ayúdales. Prospera en todas las áreas de su vida, Padre, espiritual y económico. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Sana al que está enfermo, Padre. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre de la gloria, tú eres el Dios de los milagros, Padre. Reprendo todo espíritu de enfermedad, Padre, que caiga en su cuerpo. Todo dolor de cabeza, Dios mío. Toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad. Reprendo, Padre de la gloria, de los cuerpos, Padre Santo. Cualquier persona, Padre, que esté enferma, en el nombre de Jesús, que tenga fe y que esté conectada, sánala o sánalo por tus llagas en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, creo en fe que tú tienes el poder para hacer maravillas y milagros. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Si usted, gloria sea al Señor, estuvo ahí conectado, espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición. Gracias, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Se despide su hermano Nahum Vázquez y será hasta la próxima y el tiempo con mis hermanos en cabina. Dios me los bendiga. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que nos trajo nuestro hermano Nahum Vázquez. Que sea el Señor bendiciéndolo cada día más. Y también le vamos a dar gracias por los que nos estaban viendo por medio de radio y por Facebook Live. Y le vamos a dar gracias a Radio Pastor, la voz del amado, 106.9 FM, Santa Ana, El Salvador, tiempos finales. Y así se despide con ustedes su hermano Saúl